Muy bien. Vamos a continuar con el tema que empezamos ya hace varios encuentros, que es el tema de ejecución de instrucciones. Hoy, con el encuentro de hoy, le vamos a dar un cierre a este tema. Vamos a ver algunas conclusiones y vamos a señalar los puntos más importantes para tener en cuenta de todo esto que estuvimos viendo en las últimas clases. Espero que las tengan medianamente presentes, como siempre, porque es un tema largo, y conviene tenerlo presente como para seguir enganchando, o sea, el tema y no quedarse un poco perdida o perdido, ¿no? Igual, bueno, lo bueno es que siempre van a tener a mano las grabaciones de los anteriores encuentros y además también, como habrán visto, les dejo a su disposición todos los PowerPoint que utilizo en las clases. Ahí junto con la clase de la semana les aparece el PowerPoint como para tenerlo como material de consulta. Muy bien. Voy compartiendo pantalla. El tema de hoy, o sea, en realidad, el tema que ya estamos viendo es el tema de ejecución de instrucciones. Lo que hoy vamos a ver, o sea, tenemos dos presentaciones, dos PowerPoint. El primero es muy corto, que es un poco la conclusión de lo que vimos en nuestro último encuentro, donde vimos cómo se ejecutaba toda una instrucción, o sea, vimos el proceso de transformación de una sentencia simple, como una asignación, ¿no? Una asignación donde a una variable se le asigna el resultado de un cálculo simple, una suma con una resta. Vimos cómo se transformaba en código máquina, cómo se cargaba en memoria principal, y cómo en la memoria, transformado en 4 instrucciones simples, vimos cómo se ejecutaba cada una de ellas, cuáles eran los pasos a seguir, hasta lograr el objetivo, que era, digamos, la ejecución de esa instrucción, que era una asignación propiamente dicha. Notamos algo, que en la ejecución de cada una de las instrucciones se daba una serie de pasos. Una serie de pasos, los cuales siempre son los mismos. Este ciclo es algo que se repite y es la forma en que trabajan todos los procesadores. Sobre eso vamos a hablar hoy, sobre ese ciclo. A ver. Y es el llamado ciclo de una instrucción. Por eso la presentación anterior se llamó ciclo de una instrucción y esta vendría a ser la segunda parte o conclusión. El ciclo de una instrucción lo podemos representar de esta manera. Primero, el primer bloque del ciclo de una instrucción, como ya hemos visto, es obtener la instrucción. Obtener la instrucción por parte del procesador. Ya sabemos que para obtener una instrucción, esta instrucción debe llegar al registro de instrucciones. Una vez que la instrucción llega al registro de instrucciones, podemos decir que el procesador obtuvo la instrucción. Es el primer bloque, la primera parte del ciclo. La segunda es la decodificación. La decodificación la lleva a cabo la unidad de control, que se encarga de decodificar el código. Parece un juego de palabras, pero precisamente tiene que ver. O sea, decodifica el código, interpreta, entiende qué es lo que tiene que hacer. Lo decodifica, es el paso estático. Es el paso estático. Acá no hay pasajes de valores entre registros, ni lecturas ni escrituras. Es la decodificación. Después, el tercer paso es obtener el dato a operar. Por lo general, para ejecutar una instrucción, vamos a necesitar datos con los cuales
ejecutarla. Entonces, el tercer paso está reservado a lo que es la obtención de esos datos. Y los datos, el procesador los obtiene cuando llegan al registro de datos. Así como cuando se debe obtener la instrucción, el procesador obtiene la instrucción cuando llega al registro de instrucciones, el procesador obtiene un dato cuando llega al registro de datos. Muy bien. Y por último, el cuarto bloque, que es realizar la operación en sí. Es realizar la operación en sí, ejecutar lo solicitado en el código, que fue decodificado en el paso 2. Aquí se realiza la operación, ya sea una operación aritmética, una suma, una resta, lo que sea, una operación lógica. Una operación lógica sería A mayor o igual a B, o sea, es analizar una condición. Analizar una condición, que puede ser una condición de una sentencia estructurada, puede ser de un do while, una condición de un if. Una condición, ahí tenemos en realidad, es una operación lógica, cuyos dos resultados posibles son verdadero o falso. Eso también lo lleva a cabo la unidad aritmética y lógica. O también realizar la operación puede ser, como vimos en I4, que es realizar una asignación, o sea, es escribir en memoria, en el espacio reservado, para una variable, el valor que se le va a asignar. O como vimos en I1, que fue simplemente un pasaje de valor de un registro a otro. Fue preparar todo para la primera operación. ¿Se acuerdan? I1 era simplemente un pasaje de valor que tenía que llegar hasta el registro acumulado. O sea, el paso 4 se realiza la operación. Hemos visto en la clase anterior que había un quinto paso. Había un quinto paso que era la actualización del registro IP. Pero esta actualización en realidad ya no es un quinto paso propiamente dicho. No es un quinto paso porque en realidad hoy en día se hace simultáneamente con el paso 3. Cuando se realiza el paso 3, ya se va actualizando el IP. Y en procesadores viejos quizás también se hacía después de realizar la operación, pero hay algo importante de por qué la actualización del registro IP no se considera un bloque o un paso del ciclo de una instrucción. Y la explicación es la siguiente. El ciclo de una instrucción le insume al procesador 4 pulsos de oscilador. Uno por cada bloque. Cuando hablamos de pulso oscilador, ¿de qué estamos hablando? Cada procesador tiene asociado un oscilador piezoeléctrico, por lo general hecho de cuarzo, que es simplemente un emisor de ondas, un emisor de ondas. Es un tipo de emisor de ondas con los cuales se hacen, por ejemplo, los relojes digitales y demás. Por eso también se le dice reloj muchas veces. Y ese oscilador es el que define la frecuencia con la que trabaja el procesador. El oscilador emite una corriente alterna del tipo cuadrada que se puede ver como si fueran pulsos eléctricos. O sea, se los quiero hacer recontra simple. La idea ya no es hablar, digamos, de los principios de la electricidad ni nada más, simplemente vamos a interpretarlos como pulsos eléctricos. Estos pulsos son los que le dan la, entre comillas, velocidad al procesador. ¿Y cómo se mide esta velocidad? Con su frecuencia, o sea, por la cantidad de pulsos que se emiten en un tiempo determinado. Más específicamente, en un segundo. Claro, como dice acá Lucas, gigahertz. Gigahertz. En realidad, claro, un pulso, a ver, yo creo que tengo acá el dibujito hecho.
Ahí está. Esto sería la representación, una especie de representación de los pulsos eléctricos, donde el trayecto de la corriente entre que pasa de positivo a negativo es exactamente un ciclo. Es exactamente un ciclo. Y la frecuencia se mide en cantidad de ciclos en un tiempo determinado que siempre se toma un segundo. Ciclos por segundo. Quien estableció todo esto fue un científico de apellido Hertz. Entonces, al ciclo, a la frecuencia, la unidad de medida, se le puede decir ciclo, se le puede decir pulso, pero el nombre más usado es el Hertz. Es el Hertz. O sea, ¿cuántos Hertz tiene, por ejemplo, un procesador X en un segundo? Y esto marca la frecuencia, la velocidad de ese procesador. A ver, acá Ricardo Díaz dice el aspecto electromagnético más relevante de la máquina, ¿dónde se encuentra? A ver, el aspecto electromagnético más relevante de la máquina. A ver, no entiendo bien la pregunta, Ricardo. Si lo podés explayar un poco, me encantaría que habilites el micrófono. ¿Cómo está? Profe, ¿cómo está? Perdón. No lo quería interrumpir. Buenas noches. No, quería saber, digamos, o sea, porque quizás estoy equivocado, ¿no? Que hay discos rígidos que funcionan con electromagnetismo, digamos. ¿Puede ser eso? Sí, ¿O claro, mandé? bueno, es que el disco rígido, el disco es de material, o sea, es magnético, el disco rígido, sí. Eh, ¿Te referís a eso? En Claro, o realidad, sea, la tendencia... digamos, Sí, perdón. decime. Quería saber más que nada dónde la parte más importante de la máquina, hablando de lo electromagnético. Eso fue la duda que me surgió. Y yo creo que en este momento, o sea, a medida que van avanzando los nuevos modelos de computadoras, toda la parte electromagnética se está reduciendo considerablemente. La parte electromagnética y la parte mecánica. Todos los elementos de movimiento que implican motores que muevan una cosa y otra, o sea, se está volcando hacia los elementos estáticos. ¿Por qué? Por muchas razones, porque digamos, imaginemos una PC de hace 15 años. Teníamos no solo el disco rígido, sino que quizás teníamos una electrograbadora de DVD, incluso, y si nos vamos un poco más para atrás, teníamos unidades de disco, de disquete, de disco zip, que implicaban un motor con un servo que leía, o sea, un montón de piezas que, digamos, que implicaban movimiento y demás, y bueno, está visto que mayor duración de los equipos es cuanto mayor cantidad de elementos estáticos se tenga y menos elementos móviles. Por eso prácticamente la tendencia es que en las computadoras se tengan cada vez menos piezas móviles. Menos piezas móviles. De hecho, ya estamos viviendo, digamos, lo que sería una migración de lo que históricamente fue el disco rígido por las unidades de estado sólido, Sí, eso lo habíamos que hablado son también. una serie de chips que obviamente son estáticos, porque nos da ventajas en muchos aspectos. Por empezar, en la vida útil del equipo, porque cuanto menos piezas mecánicas haya, más vida útil tiene, menor consumo de energía, y además hay menores ruidos eléctricos dentro del equipo. Hoy en día una buena, o sea, se puede tener en un equipo de escritorio, quizás las piezas móviles que quedan es si necesitamos forzadores para enfriar todos los elementos que emiten mayor calor, por ejemplo, procesador, sí, ahí tenemos forzosamente que poner todo un circuito, un cooler y demás para que baje la temperatura del procesador. Eso por ahora
es lo que sigue sobreviviendo, pero ya el disco rígido, como lo conocemos tradicionalmente, tiene sus días contados. Tiene sus días contados para ser reemplazado por unidades de estado sólido, los SSD. Y que funcionan hoy, o sea, se puede decir que funcionan de la misma forma, incluso mejor. Dice Daniel, antes con los motores CRT teníamos campos al lado de la cara, exacto, con los monitores. Exactamente, sí, esos monitores eran muy dañinos, eran muy dañinos en muchos aspectos. Bueno, a la vista también. O sea, es muy difícil. O sea, si hoy nos encontramos con alguien de la generación X, como yo, por ejemplo, que trabajó durante muchos años con computadoras, o sea, es raro que no usemos lentes. Eso fue porque nos fueron destruyendo la vista los viejos monitores, cosa que no pasa tanto con los monitores de hoy en día. Digamos, traen muchos menos problemas. Traen muchos menos problemas en cuanto a los campos eléctricos y además en los daños que hacen a la vista y demás. Pero sí, la tendencia es eso, a tener equipos cada vez más estáticos, sin piezas móviles, sin piezas móviles. Así que, además, o sea, una consecuencia secundaria, pero importante, es que cada vez hay menos ruidos eléctricos, que es toda esa injerencia electromagnética que hay dentro de un equipo. ¿Se acuerdan cuando vimos en Memoria, buenas noches, Diego, cuando vimos Memoria Principal, que uno de los temas que vimos fue el bit de paridad? El bit de paridad, entre otras cosas, el objetivo era corregir todas las alteraciones de los valores en las comunicaciones en consecuencia del ruido, de interferencias por ruido electromagnético, por ejemplo. Hoy en día es cada vez menor ese ruido en los equipos, pero todavía existe, pero se ha reducido en forma drástica. Qué mal llegar tarde, bueno, no pasa nada, igual esto queda grabado, después pueden entrar al canal, pueden ver el video tranquis, y de paso, ya que están, se me suscriben, ponen like y activan la campanita. Ya parezco un youtuber. No, eso es todo chiste. Todo eso lo demás fue chiste malo, porque ya lo dije una vez, no tendría que repetirlo. Pero bueno, nada. Uno ve tanto YouTube que cuando tiene la oportunidad de decirlo, aunque sea en forma de broma, y bueno, disculpen que me tienen que bancar estos chistes malos, es injusto de mi parte. Ya me suscribí, nota concepto, me dice, bueno, este es chiste mejor. Ese es un mejor chiste todavía. Ese es un mejor chiste. Muy bien, Axel. Bien, bueno. Bueno, gente, entonces, ¿más o menos quedó claro, Ricardo? Sí, profesor, gracias. No, estaba buenísimo. Entonces, estábamos hablando de la frecuencia del oscilador que hace trabajar al procesador. Esta frecuencia le da como digo siempre, entre comillas, velocidad. ¿Por qué? Porque la frecuencia se mide en cantidad de pulsos o cantidad de hertz en un segundo. Entonces, sabiendo que para ejecutar una instrucción completa, o sea, que se realice el ciclo de una instrucción completa, necesitamos 4 pulsos del oscilador, 1 por cada bloque. Podemos inferir entonces que en la instrucción que vimos la clase pasada, en el ejemplo, para que se realice toda esa sentencia que se transformó en 4 instrucciones simples, podemos deducir que para que se ejecute esa instrucción, el oscilador necesita consumir 16 pulsos de reloj. Porque son 4 instrucciones a 4 pulsos por instrucción, tenemos 16 pulsos. Entonces sería muy fácil, sería hacer un cálculo muy simple, saber en cuánto tiempo se ejecuta esa instrucción si conocemos
cuál es la frecuencia del procesador. Hoy en día, los procesadores tienen una frecuencia máxima. ¿Eso qué significa? Que no siempre actúan a la máxima frecuencia posible, como procesadores, como modelos de procesadores anteriores que siempre trabajaban en forma continua a una misma frecuencia. Hoy en día, los procesadores actuales pueden variar la frecuencia de acuerdo a la exigencia del momento, a la cantidad de procesos. Claro, overclock y fue, profe, está bien, exactamente. Entonces, es un poco relativo decir a cuánto tiempo, porque depende en qué frecuencia está trabajando el oscilador, el procesador en ese momento. Pero vamos a suponer, a ver, ¿en cuánto está trabajando promedio un procesador actual? ¿En cuánto trabaja? ¿Cuál es la frecuencia de un procesador de hoy en día? Más o menos, no hace falta. Creo que yo recién acabo de entrar al administrador de tareas y me decía que estaba a 1 GHz, ahora, en este momento. Claro, está tranqui, eso significa que está tranqui. Porque no está exigido, supongo. Claro, porque no está exigido, pero puede llegar, acá Lucas dice 3,2, puede ser 2 GB, puede ser, o sea, 2,4, dice Daniel. Sí, más o menos anda por ahí. Pero vamos a ver si entendemos. ¿Qué significa cuando hablamos de gigahertz? Giga, nosotros sabemos, hertz es un pulso. 1000 pulsos, 1 kilohertz. 1000 kilohertz son 1 millón de hertz, o sea, 1 megahertz. 1000 megahertz son 1000 millones de pulsos, es 1 gigahertz, 1 gigahertz. Entonces, vamos a poner como ejemplo 2 gigahertz, que está trabajando a 2 gigahertz. Estamos hablando de 2000 millones de pulsos. 2000 millones de pulsos en un segundo. En un segundo. Lucas dice, yo tenía un Pentium D a 2,66 y se prendía fuego con lo que calentaba. Un Pentium D a 266 sería, 266 megahertz. Entiendo que era 266, 2600 megahertz. No, el Pentium D, yo pensé que hablabas de los más viejos, de los Pentium más viejos. Los primeros modelos de Pentium trabajaban 25 megahertz. En 25 megahertz, ¿entiende, no? Antes del dual core. Sí, ya sé, es digamos, el primer Pentium trabajaba a 25 megahertz, a 205, perdón. A ver. A 25 megahertz. Trabajaba a 25 megahertz. Trabajaba a un cuarto de frecuencia. A un cuarto de frecuencia del modelo Intel anterior, que fue el modelo 486 DX4, que trabajaba a 100 MHz. Cuando salió, ese procesador era un avión, todos estábamos loquísimos con el 486, estoy hablando de la prehistoria, ¿no? Era historia ya en realidad. Estoy hablando de un tiempo atrás. Era un avión trabajar con ese procesador. Y había una expectativa tremenda con la aparición del Pentium. Porque además, bueno, había un cambio de nombre. Todo el mundo esperaba el 586. ¿Por qué se va a cambiar el nombre? Esto ampliaremos cuando nos encontremos a hablar de procesadores. No quiero adelantarme capítulos, porque si no les voy a estar spoileando la serie. Pero bueno, estas son escenas de capítulos que están por venir. Pero bueno, les adelanto un poquito. El primer Pentium trabajaba a 25 MHz, 25. Decía, pero esto es un retroceso. Y sin embargo, con una frecuencia de 25 MHz tenía un rendimiento igual o levemente superior al DX4 de 100 MHz. Era algo que no entendíamos.
no entendíamos qué estaba pasando. Al poco tiempo, cuando sale el Pentium 100, o sea que igualaba en frecuencia al 486, bueno, este Pentium prácticamente cuadruplicaba el rendimiento de la 486. Lo cuadruplicaba. Instrucciones MMX. No, las MMX ya vinieron antes. Ya vinieron antes esas instrucciones. Pero bueno, nada, ya hablar. Cuando veamos el tema de procesadores, ahí lo vamos a ampliar. Y vamos a ver el porqué de todo eso. El porqué de todo eso, pero no les quiero adelantar nada y además se nos va lo de hoy, qué sé yo. Vamos a seguir un poco con el ciclo de una instrucción, pero está bueno ponerlo en contexto. Entonces, suponiendo que tenemos un procesador que está trabajando a 2 GB, ¿qué quiere decir? Que durante un segundo el procesador recibe 2.000 millones de pulsos. El procesador recibe 2.000 millones de pulsos del oscilador en un segundo. En un segundo. El problema, ¿cuál es? El segundo es una unidad de medida muy grande para los tiempos del sistema central. Lo mejor es pasarlo a nanosegundo. Lo mejor es pasarlo a nanosegundo para poder ver bien los tiempos del procesador. Entonces, si yo digo, o sea, ¿cuántos nanosegundos tiene un segundo? Un segundo está compuesto por 1.000 millones de nanosegundos. 1.000 millones de nanosegundos. Yo un segundo lo divido en 1.000, tengo un milisegundo. Milisegundo lo divido por 1.000, tengo un microsegundo. Un microsegundo es una millonésima de segundo. A un microsegundo lo divido por 1.000 y ahí tengo un nanosegundo. Es la 1.000 millonésima parte de un segundo. O sea que podemos decir que un procesador que trabaja a 2 GB por segundo es lo mismo que decir 2.000 millones de hertz sobre 1.000 millones de nanosegundos. Simplificamos 0 con 0 y me está quedando 2 pulsos cada nanosegundo. Está siempre hablando de un procesador que está trabajando a 2 GB por segundo. ¿Está? Entonces, resumiendo, el ejemplo que vimos en estas clases constaba en total, al ser 4 instrucciones, 16 pulsos necesitaba el procesador para ejecutarlo. Si tenemos que 2 pulsos insumen 1 nanosegundo, acá tenemos 16 pulsos, o sea que en total un procesador que trabaja con una frecuencia de 2 GB ejecuta la instrucción completa en 8 nanosegundos. En 8 nanosegundos se ejecutó a la variable R, le asigno P más P menos Q. Un procesador que trabaja en 2 GB lo hace en ese tiempo, en 8 nanosegundos se hizo. Podemos decir que esto es así. En realidad no es tan así, porque acá tenemos otro problema. Pensemos, ¿se hace en 8 nanosegundos? ¿Verdad? Realmente, por más que esté trabajando, ¿No hay que también tener en cuenta la velocidad de la memoria RAM? Exactamente. Este grupo me encanta este grupo de estructura de un computador. Miren que bueno, ya hace el año 2000 empecé a dar esta materia. Este grupo me encanta, ya se los voy a adelantar. Igual no hay garantía de nada, los exámenes hay que hacerlo igual. Pero nada, este grupo me encanta. Yo pensé que había zafado con eso. Bueno, miren, yo el reglamento no lo inventé yo. Si fuera por mí, ni siquiera habría, se promocionaría todo, pero bueno, llegamos, no, falta mucho para Navidad, ahora pensemos en el ahora, pero bueno, nada, no pasa nada. Seguramente, esperemos que para el final nos podamos encontrar en el instituto, y tener un final donde nos veamos todos,
Y cuando termina el final, a 2 cuadras hay en Esmeralda, hay un pub que hay happy hour los viernes. Esperemos que sea un viernes. Esperemos que sea un viernes y ahí sí, ahí le damos cierre a la materia. Ahí le damos cierre a la materia. Lo Pero importante bueno, está, profe. ¿qué? Bueno, lo importante está, que es la misericordia. Sí, sí, la misericordia, sí. Ahí está la nota de concepto, claro, ahí está, ahí está. Bueno, a ver, entonces, como vos dijiste bien, Federico, o sea, el problema es el problema del tiempo de acceso a memoria. Los dispositivos de memoria RAM siempre, históricamente, han tenido el problema del tiempo de acceso. Ya ya vimos memoria caché, ¿no? Sí. Bueno, ahí está todo explicado, memoria caché. El gran problema es el tiempo de acceso. El procesador entra en white state. Imagínense, por cada nanosegundo te saca 2 bloques el procesador. Sin embargo, fíjense, en estas 4 instrucciones, ¿cuántas veces hubo que acceder a memoria principal? Un promedio de 2 veces por instrucción. Creo que tenemos 8 accesos a memoria. Y si el tiempo de acceso, vamos a suponer que es súper veloz, que es de 10 nanos, 8 nanos vamos a ponerle. Igual es un montón. Ven que cuando yo les decía, el tiempo de acceso se mide en nanosegundos, son 12, es un montón para los tiempos del procesador. Por eso existe la memoria caché. Por eso existe la memoria caché. Entonces, el cálculo sería, sabiendo que la memoria caché es efectiva en más de un 90%, podemos decir promedio, que si para ejecutar esta instrucción, en términos ideales, al procesador le insume 8 nanosegundos, teniendo en cuenta el wait state, el tiempo de acceso, y se va a hacer entre 10 y 12 nanosegundos, porque quizás alguna vez queda enganchado. Quizás sí, quizás no. ¿Se entiende? Nunca va a ser igual. Pero podemos decir que se puede ejecutar entre 10 y 12 nanosegundos, dependiendo si queda en wait state o no. Ya un wait state solo ya me cambia todo. Ya me cambia todo. Pero las posibilidades son muy chicas. Pasan, porque pasan. Pero yo diría, cada 100 veces que accede, 96, 95, 96 veces, tenemos 0 wait state. O sea que podemos decir que casi son esos tiempos. Si promediamos en general, por eso, podemos decir que si me da 8, y vamos a suponer que 10, 12 nanosegundos. ¿Está? Entonces, esto, ciclo de una instrucción, miremos este gráfico. Este gráfico, acá está la nota C. Miremos este gráfico, conservémoslo bien en la mente, porque esto quizás un día me lo van a tener que dibujar o decir en forma oral, estos 4 bloquecitos. No voy a pedir que me hagan todo el diseño que estuvimos viendo en las últimas clases, que hay una lectura, el valor pasa de tal registro a tal registro. No, esa locura no. Esa locura estuvo buena conocerla, a ver cómo funciona. ¿A dónde queremos apuntar? A esto que estamos viendo ahora, ciclo de una instrucción. ¿Qué es lo que le insume al procesador realizar una instrucción? Entender que son 4 bloques, qué es lo que se hace en cada bloque, y que le insume un pulso del oscilador cada uno de estos bloques. Quédense con esto, ahí tiene un tip para anotar. Agarren el resaltador y se lo pasan encima. Se lo pasan encima y lo ponen entre paréntesis. Puede ser que esto lo tome en el final el profe. Entonces ya con eso ya tienen un tip más. Un tip más. Bien. Entonces, a ver, bueno, como les dije recién, cada uno es un hertz o un ciclo. ¿Está? Y acá, bueno, un poco tiene una definición escrita de todo lo que estuvimos diciendo, los movimientos que componen la ejecución de cada instrucción, se realizan en sincronismo con pulsos eléctricos que se suceden regularmente generados por un cristal piezoeléctrico de cuarzo, denominado clock o reloj.
La onda cuadrada, pim, pam, pum, hertz. Entonces hablar de gigahertz es lo mismo que hablar de 1000 millones de pulsos en un segundo. Muy bien. Esta fue, bueno, sigue un poco más. El reloj está incorporado al procesador. En general, un procesador será más rápido si funciona a más hertz, pero la frecuencia de trabajo no sirve para comparar rendimientos de procesadores distintos. Quizás en modelos viejos de procesadores sí servía. Bueno, salimos y entramos, gente, que se nos acaba. Salimos y entramos, por favor. Gracias por avisar recién en el chat. A ver. Muy bien. Los pulsos marcan, sincronizan los instantes en que comienzan los movimientos que tienen lugar durante la ejecución de cada instrucción. O sea, un movimiento empieza al comienzo de un pulso y tiene tiempo de consumarse hasta el inicio del punto siguiente, o sea, cuando comienza otro movimiento. O sea, le dan el ritmo a la ejecución de las instrucciones. Muy bien. Y ahí terminaba. Estuvimos casi en el tiempo del Zoom. Bueno, ahora vamos con el segundo. El segundo, y este sí es el cierre de este tema, es analizar, porque hemos visto la clase pasada cómo se realizaban los pasajes de valores entre un registro y otro y demás. Lo que pasaba dentro del procesador lo vimos bastante por arriba. En este momento, ahora lo que vamos a ver es acercarnos un poco más al procesador. Un poquito, tampoco demasiado, pero ver qué es lo que pasa solamente dentro del procesador. Y para eso lo vamos a mostrar en un gráfico con un poco más de detalle del que vimos hasta este momento. Y ahora, ahí vamos. Ahí vamos. Esta presentación se llama líneas de control. Lo que estamos viendo aquí es solamente el procesador. Es solamente el procesador. Como pueden ver, los elementos del procesador están dispuestos en este gráfico de una forma un poco distinta a la que estamos acostumbrados. Pero básicamente es igual. Pero acá aparecen nuevos elementos. Tenemos la unidad de control, la unidad aritmética y lógica, los registros ya conocidos, que vimos cómo trabajaban en cada uno de los pasos de la ejecución de las instrucciones. Podemos ver el registro de instrucciones, el registro acumulador, registro de datos, registro de direcciones, puntero IP. A la vez, podemos ver que entre todos estos elementos hay un camino conductor, hay una vía de comunicación, que es el bus interno, del procesador. Así como existen los buses en el sistema central, buses de datos, buses de direcciones, las líneas de control y demás, también podemos ver que dentro del procesador, el procesador tiene su propio bus interno que va a comunicar a todos sus elementos, Y está representado por esta línea gruesa amarilla. Otro elemento que estamos viendo aquí es, bueno, por empezar, estamos poniendo el oscilador, del cual recién hablamos, para saber que está presente y es quien le da el ritmo, los pulsos, al procesador, que apunta directamente a la unidad de control. Y desde la unidad de control vemos que salen una serie de líneas. Hasta ahora conocíamos a una de ellas, que es la línea LE, que sale de la unidad de control y apunta a memoria principal, que es la que habilita y deshabilita la lectura o la escritura. En realidad ya sabemos que LE apunta al controlador de caché y del controlador de caché sale LE de caché y LE de memoria principal. Pero bueno, en realidad, si vamos a la arquitectura lógica de una computadora, la línea LE apunta a memoria principal.
Y vemos otras líneas, que son líneas de control, o sea, que se llaman líneas de control, no es casualidad, porque salen de la unidad de control. Y otras líneas de control que tenemos a lo largo del sistema central, por lo general salen de controladores, de chips controladores. Este juego de palabras no es casual. Por eso se dice que controlan, son los que habilitan o deshabilitan parte de un circuito. Por ejemplo, aquí, cada línea de control habilitan o deshabilitan un sector del bus interno del procesador. Por ejemplo, esta que viene por acá afuera, que baja acá a la izquierda y apunta acá, controla este sector del bus. Este sector del bus. Es como si yo tengo una ruta y tengo una autopista que atraviesa el país y la divido en 5 concesionarios. Cada concesionario sería una línea de control que controla una parte de la ruta. Aunque yo prefiero que la ruta la maneje el Estado y no empresas privadas, pero bueno, nada, es otra historia. No mezclemos. Entonces, ¿ven? Cada línea de control controla un sector del bus. Por ejemplo, esta que viene acá abajo controla el trayecto desde el registro acumulador al registro de datos. Esta que está acá controla desde el registro de instrucciones al registro de datos. Y ahora vamos a ver en la ejecución de instrucciones qué papel juegan las líneas de control con la ejecución de instrucciones. Porque cuando se realiza una comunicación entre dos dispositivos que están montados en un mismo bus, cuando se coloca la señal en el bus, no es que esa señal eléctrica decide viajar solamente por una parte del bus y apunta directamente al dispositivo de destino. No, una señal eléctrica, cuando se coloca en un bus, en un cable, va por todo el cable, a todo lo largo, digamos, es una línea conductora eléctrica. Entonces esa señal llega a todo el bus, Se coloca en una parte, pero atraviesa todo el bus esa señal. Entonces, las líneas de control son las que van a habilitar y deshabilitar la lectura, la llegada de esa señal, como para que solamente recepcione esa señal el dispositivo habilitado para que llegue, que es el dispositivo de destino. Y vamos a ver cómo funciona esto. No vamos a repetir todas las instrucciones de la clase pasada, solamente una. Solamente vamos a repetir I1 en forma rápida, pero solamente vamos a ver lo que sucede dentro del procesador. No vamos a ver lo que pasa en los buses del sistema central, no vamos a ver lo que pasa en memoria principal. Nos vamos a concentrar solamente en lo que pasa en el procesador. Entonces, a ver. Bueno, como les dije, acá estamos incluyendo también al oscilador, que es quien le da la frecuencia al procesador. Y acá tenemos el valor de las líneas de control, que como son líneas que van solas, es un solo cable, o así como la línea LE, pueden valer 0 o pueden valer 1, nada más. Entonces, cuando está por comenzar la instrucción, no sé si ustedes recuerdan, que esto comenzaba con el valor de la dirección de memoria de la instrucción a leer, la que hay que obtener, está guardado en el puntero de instrucciones, en el puntero IP, ¿se acuerdan? Y el primer paso era que la línea LE se ponía en 1 y que la dirección de memoria que estaba en IP viajaba hasta RDI para que el registro de direcciones coloque esa dirección en la línea de direcciones, apunte a esa instrucción y esa instrucción llegue
al procesador. Entonces, fíjense, las líneas de control están en 0 menos esta que está acá, que está en 1. ¿Por qué? Porque habilita el tránsito entre IP y RDI, que es precisamente el viaje, la comunicación que tiene que hacer este valor 0-200, porque es la dirección. Entonces, esta dirección hace este viaje. Gente, en la realidad sabemos que cuando una señal eléctrica se pone en una línea conductora, esta señal aparece en toda la línea conductora. En la animación lo hago así porque precisamente para que se entienda cuál es el sentido, pero esto se logra de esta forma porque esta línea de control está en 1 y todas las demás están en 0. Por más que esta señal siga a lo largo del bus, no va a ser recibido por ningún otro dispositivo que no sea RDI. ¿Se entiende? Entonces, se realiza la lectura en memoria, a RDA llega la instrucción, que esta era I1, ¿recuerdan? Y faltaba un paso, que era que, porque la instrucción está en el registro de datos, para ser obtenida por el procesador debe llegar al registro de instrucciones. Para que suceda eso, cambian el valor algunas líneas de datos, esta ya se pone en 0, y se pone en 1 esta línea de control que me habilita este tramo, el que va del registro de datos hasta el registro de instrucciones. De esa forma, llega la instrucción al registro de instrucciones. Esa fue la primera parte de I1. La segunda parte es la de decodificación, que es estática. La tercera era obtener el dato a operar, que está en memoria principal. Nuevamente una lectura. El valor donde se lee, acá, en el valor, en la dirección 5000, que viene asociada a la instrucción. O sea que la dirección de memoria está junto con la instrucción y debe llegar a RDI. Por eso fíjense que me está habilitando esta línea de control, la que va ocupando y controla esta parte del bus. Y además se pone en 1 este tramo. ¿Por qué? Porque como dije hace un ratito, en el paso 3 también se actualiza el puntero IP. Entonces, esta vuelve a 0 y ahí tenemos que el valor 5000 llega a RDI para que se obtenga el dato y además simultáneamente ya se está actualizando el puntero IP. Se hace la lectura en memoria y ahí llegó el valor de la variable P, 2040, registro de datos, ya se obtuvo la instrucción. Ya se obtuvo el dato a operar. Ahora falta el cuarto paso, que es realizar la operación, que en este caso es simplemente que este valor de la variable P se guarde en el registro acumulador. Entonces nuevamente cambian los valores de las líneas de control para que me habilite precisamente este tramo del bus. Y el valor viaja del registro de datos hasta AX. Y así se terminó I1. Fíjense que cómo hace la unidad de control para dar las órdenes de lo que se tiene que hacer, cambiando los valores de las líneas de control que tiene en sus salidas. Con cada pulso del oscilador, la unidad de control, una vez que ya identificó qué es lo que tiene que hacer, en sus salidas le va cambiando o no los valores a cada una de las líneas de control. Entonces, imaginemos lo siguiente. Si yo tomo todas las líneas de control que salen de la unidad de control, que cada una tiene un destino distinto, se van desparramando por todos lados, pero yo las agrupo, las pongo una al lado de otra, todas estas líneas de control, y veo el valor que tienen cada una, que puede ser un 0, puede ser un 1. En realidad, lo que estoy teniendo es un solo valor,
un valor binario. ¿Cuántas cifras va a tener? La cantidad de cifras por cada línea de control que salga de la unidad de control. Si de la unidad de control salen 15 líneas de control, voy a tener un número binario de 15 cifras. Pero el número es uno solo. ¿Se entiende? Entonces, lo que emite la unidad de control en realidad son valores, un valor binario, lo pone en sus salidas y cada una de sus cifras después sigue su destino y comete, o sea, y realiza su cometido, digamos. Pero la unidad de control pone un valor en sus salidas. Y la unidad de control, o sea, ¿de dónde saca ese valor? De la decodificación, de lo que leyó antes. De acuerdo a la instrucción recibida, la unidad de control va a poner en sus salidas una serie de valores. ¿Cómo hace esto la unidad de control? ¿Dónde reside la inteligencia de la unidad de control? En un dispositivo que está dentro de la unidad de control, que es una memoria ROM. Es la ROM de control. No confundir, por favor, con la BIOS. No tienen nada que ver. En realidad lo que tienen en común que son dispositivos ROM, nada más. Nada más, es lo único que tienen en común. Porque esta ROM es parte del procesador. Es parte, incluso, les digo, de la unidad de control. Es un chip ROM que tiene un programita, tiene un software. Tiene un algoritmo. Tiene un algoritmo muy, muy sencillo y muy, muy cortito. Muy fácil. Sí, me llegan a escuchar los ingenieros de Intel, me van a decir, bueno, vení a hacerlo vos, me van a decir. No, a ver, no es nada fácil hacerlo, es alta ingeniería, pero digo, no deja de ser un algoritmo sencillo. No deja de ser un algoritmo sencillo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace este programita que está guardado en forma de ROM en la unidad de control? Es un algoritmo que básicamente está encerrado en un ciclo repetitivo. Es un ciclo repetitivo que mientras el procesador está trabajando se da siempre el mismo ciclo. Se da siempre el mismo ciclo hasta que se apague el procesador. O sea que podemos decir que tenemos un gran while, digamos. Y dentro de ese while, ¿qué tenemos? Una serie de pasos. Una serie de pasos que comienzan igual, que es primero ordenar, leer la instrucción. Y la decodificación es una lectura de un valor. No nos olvidemos que el código, que la instrucción es código máquina. Entonces, lo que está ingresando a la unidad de control es un valor binario. Una lectura es como cuando hacemos un algoritmo y hacemos un scanf. El usuario ingresa un valor. Es lo mismo. Es un scanf. O sea, salvando, o sea, entienden la analogía, ¿no? Está ingresando un valor, se lee un valor. Ponemos un printf, por favor, ingrese un valor, scanf, y ahí entra, ¿qué cosa? El código máquina. Y de acuerdo a ese código, que como ya dijimos, dependiendo del modelo del procesador, ¿cuántas instrucciones simples puede tener el procesador? 100, 150, 200. Siempre es un número definido y va la cantidad de instrucciones simples con la cual está hecha el procesador, depende del modelo en sí del procesador. Entonces, de acuerdo, o sea, pero es un número finito, es un conjunto de valores, no es que podemos llegar a tener cualquier valor. Es un número bien definido de valores. Esos valores ya están prescritos en ese programa. Y de acuerdo al valor que se lee, la unidad de control en sus salidas va a poner una serie de valores en bytes, en valores binarios, para que se ejecute esa instrucción, cambiando los valores de cada línea de control. ¿Y cómo lo hace?
es como si tuviera ese programa, como si tuviera un switch. ¿Se entiende? Con un scanf se lee ese código máquina. Y de acuerdo a ese código, es como si tuviéramos un switch, una herramienta case. En caso de que se dé este valor, ¿qué hacemos? Varios printf, que serían las salidas de los valores por la línea de control, es como si hiciéramos printf de un valor. Uno, otro y otro, para que se ejecute el paso 2, 3 y 4, 2, 3 y 4 de la ejecución de una instrucción. Pone todos los valores, como se vio recién, como iban cambiando los valores de la línea de control, y de esa forma ejecutar la instrucción solicitada. O sea, es un programa muy sencillito. Es un pequeño algoritmo, es un while, y dentro del while hay un switch. ¿Con cuántos rótulos case tiene ese switch? Y depende del modelo del procesador la cantidad de instrucciones simples que puede leer. Puede ser 100, puede ser 200, 150, 180, no sé, depende del modelo del procesador. ¿Se entiende? Ahí reside la, entre comillas, inteligencia del procesador en un programa ya escrito por un ser humano, digamos. Ahí está la inteligencia de los procesadores. En una pequeña... O sea, profesor, que es muy difícil que pase algo entonces hacia el estilo Terminator, ¿no? Que Skynet toma conciencia propia y... Las películas son hermosas, a mí me entretienen mucho, pero... Y últimamente se habla muchísimo de inteligencia artificial. Le dicen inteligencia artificial a muchas cosas. A muchas cosas le dicen inteligencia artificial. Ahora, la inteligencia artificial, como yo la entiendo, todavía no existe. Y creo que va a pasar un buen tiempo hasta que exista. Va a pasar lo que pasa es que la sensación, cuando uno ve cómo funcionan los algoritmos de búsqueda, o sea, tantos elementos que están en nuestro entorno diario, que uno dice, pero no puede ser. Hoy teniendo el celular al lado, dije 2 veces muebles de cocina y me están apareciendo publicidades de muebles de cocina. Entonces, la inteligencia artificial, el algoritmo. Bueno, no hay, o sea, por empezar, no hay nadie escuchándonos. No hay una persona escuchando todo lo que decimos y nos manda la publicidad. O sea, en realidad es todo automático y ya está. Son programas hechos por humanos. Todavía el factor humano es fundamental. El día que haya verdadera inteligencia artificial, gente, nos quedamos sin trabajo. Nos quedamos sin trabajo, básicamente. O sea, o pasamos a ser peones totalmente. O sea, pero ya análisis y diseño, olvidémonos porque se van a ocupar las mismas máquinas. Todavía estamos lejos del concepto, por lo menos del concepto que yo manejo de inteligencia artificial. Es otra cosa. Pero hoy está muy en boga hablar de la inteligencia artificial, de esto y lo demás. Hasta ahora siempre tenemos detrás un factor humano. Bueno, ahí está la pequeña explicación sacada del libro que usamos como bibliografía. A esto, a este programa se le dice microcódigo, se le dice al que está dentro de la unidad de control, ¿no? A la ROM de control, se dice microcódigo. Y ahí tenemos un pequeño esquemita de cómo se forman los valores en byte de cada una de las líneas de control. Cada instrucción se ejecuta mediante una secuencia de microcódigos que está en la ROM de control y que aparece en la línea de control al ritmo del pulso del reloj. Ellos determinan las acciones que debe realizar la unidad de control en cada paso. Nada. Esto es el cierre de la ejecución de las instrucciones. Espero que desde que empezamos a explicar ejecución de instrucciones hasta esta clase, tengamos por lo menos un pequeño acercamiento más a entender cómo es que trabajan las computadoras y cómo trabajan más específicamente los procesadores y cuál es la relación
que va teniendo con respecto a la memoria y con respecto a las instrucciones que va recibiendo. El objetivo es ese. Lo necesario para que un profesional en sistemas sepa qué es lo que pasa ahí adentro. No necesitamos todo el detalle porque no vamos a diseñar procesadores ni computadoras, pero sí está bueno conocer qué es lo que pasa dentro de la máquina que más utilizamos, que es una computadora. ¿Está, gente? ¿Alguna pregunta más? A ver. No, por el momento. Bueno, gente, espero, con esto terminamos el tema de ejecución de instrucciones. Espero que les haya servido, espero que les haya gustado. A mí esto me apasiona. Me apasiona porque quizás no me tengo que meter tan a fondo. Yo lo empecé a hacer porque antes de entrar en sistemas, yo tengo 2 años de ingeniería electrónica en la tecnológica. Después me pasé a sistemas. Entonces ahí se ve todo bastante más profundo, bastante más profundo. Pero nada, a mí me encanta saber qué es lo que pasa. Por más que obviamente se nos va a escapar 10.000 detalles. No tenemos que saberlos todos, pero sí saber qué es lo que pasa. Es como cuando, no sé, manejan un coche, no sé, nunca les interesó saber cómo funciona un motor a explosión, cómo es el circuito, o sea, no ser mecánicos, no ponernos a arreglar nosotros, ni a diseñar un coche, pero por lo menos saber qué es lo que pasa. Bueno, a mí con las computadoras me pasa muy parecido, saber qué es lo que pasa en nuestros equipos cuando nosotros, o sea, cuáles son todas las consecuencias de que nosotros escribamos una sentencia más simple o más compleja, qué es lo que pasa adentro y qué es todo lo que eso implica. ¿Está, gente? No sé, ¿quieren comentar algo, preguntar algo? Sí, yo, profesor, ¿cómo le va? Maximiliano, ¿cómo estás? Sabe que gracias a estas clases bastante abarcativas, yo estuve viendo en Python una librería que se llama MicroPython para programar sobre microcontroladores. Y tiene todo el funcionamiento base que estuvimos estudiando y me cerraron muchas ideas que no tenía tan presentes. Bueno, así que sirve, todo sirve. Me alegro un montón que aporte, siempre es bueno escuchar eso y la verdad que me alegro un montón porque la idea es esa. La idea es esa, es sumar y aportar todo lo posible en nuestra formación como profesionales, porque hacemos esto y acá no solo aprenden ustedes, aprende el profe también porque siempre se va enterando de nuevas cosas. Está buenísimo leerles a ustedes también. Por eso les decía al principio de la clase, cada vez que hay un foro y demás, leerles, a mí me enriquece un montón, porque el proceso de aprendizaje es entre todos. Acá la única diferencia que yo, digamos, soy el que más habla, el que les va guiando y el que simplemente ya lo hice antes, pero nada, seguimos aprendiendo todos juntos, o sea, nada. Y eso me encanta, por eso son de todos los Zoom que tengo, el encuentro siempre más esperados con la gente de distancia. No sé, será por la materia, no sé, será que a los presenciales los veo más seguido, es otra la historia, pero siempre para mí distancia es algo muy especial. Así que bueno, gente, nada, nuestro próximo encuentro es el lunes 28. El lunes 28 vamos a ver un nuevo tema y después nos volveremos a ver luego del receso. O sea, recién en agosto tenemos el siguiente encuentro de estructura de un computador. No sé si alguien quiere agregar algo más. Bueno, perfecto. Los dejo en libertad. Les deseo unas buenas noches. Qué lástima cómo se nos fue el partido. Ese empate, podríamos haber hecho uno más. Es increíble, no le podemos ganar a Chile. Pero bueno, nada. Paraguay está con Bolivia 1-0 ahora.
Va ganando Paraguay y bueno, espero que sea un lindo partido, O sea, mientras no, lo que más espero de esta Copa América es que no genere contagios, nada más. Es lo que más espero, nada, sinceramente. Pero bueno, gente, a cuidarse mucho y nos vemos en 2 semanas. Y muchas gracias. Nos vemos. Gracias, profe. Chau, Nos chau. vemos la Gracias, hasta próxima. luego.